Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Manuela Sancho, los del turno mañana ya me conocen porque me tuvieron, llegaron a tenerme una clase presencial y los del turno tarde me presento, yo soy ayudante de segunda acá de la cátedra y les vengo a hablar un poco de filiación. Ustedes ya con la doctora Ales vieron las fuentes de filiación, la determinación de la maternidad y también les habló un poco de maternidad subrogada. Ahora me toca a mí hablarles de la determinación de la filiación matrimonial y extramatrimonial, ¿sí? Ya explicamos cómo se determina la maternidad, ahora tenemos que ver cómo se determina la otra pata, ¿sí? Al otro progenitor, el otro vínculo filial, ¿sí? Que puede ser un progenitor hombre, el padre, o también con las técnicas de reproducción humana asistida se abre la posibilidad de que sea una comaternidad, ¿sí? Que esté la mujer que dio a luz y un padre o una madre. De todas formas, tienen que tener presente que el código establece que todas las reglas sobre determinación de la filiación no se van a aplicar a las técnicas de reproducción humana asistida si no se brindó el consentimiento previo, informado y libre, que ustedes ya vieron y vieron sus características. Es decir que, si bien estas reglas también aplican para las técnicas, no se van a aplicar si no está el consentimiento. O sea que en última instancia, siempre lo que determina la filiación en el caso de las técnicas es el hecho de que esa persona haya brindado el consentimiento previo. ¿Sí? Tengan en cuenta entonces que todo lo que voy a hablar a continuación no se aplica a técnicas si no está brindado el consentimiento. ¿Sí? Bueno, voy a empezar hablando un poquito de determinación de la filiación matrimonial. ¿Sí? Cómo determinamos al segundo vínculo, al otro progenitor, cuando la mujer que da a luz estaba casada. ¿Sí? Y acá lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el código nos establece una serie de presunciones. ¿Sí? Nos va a hablar de la presunción de filiación, en primer lugar, que lo que dice, miren, acá les armé una especie de cuadrito a falta de pizarrón, dice que se va a presumir, por supuesto salvo prueba en contrario, que es hijo del cónyuge de la mujer que da a luz aquel que nace dentro de la celebración del matrimonio o hasta 300 días de disuelto el mismo, ¿sí? Ya sea por divorcio, nulidad, separación de hecho o muerte. ¿Sí? No se preocupen que esto después se los paso. Pero en principio se presume hijo del marido o de la mujer, de la persona que da a luz, el niño nacido desde la celebración del matrimonio y hasta 300 días después de disuelto el mismo. ¿Por qué esto? Y porque se tiene en cuenta la duración mínima y máxima que puede tener un embarazo. ¿Sí? Por supuesto, esta presunción admite prueba en contrario, ¿sí? Es justamente una presunción. También tenemos el caso de que haya matrimonios sucesivos, y acá se complica un poco más la cosa. Voy a acudir a otro cuadrito. ¿Qué pasa si la mujer que da a luz se vuelve a casar? Es decir, tiene acá el primer matrimonio y acá el segundo matrimonio. ¿Cómo determinamos esa mujer que da luz tiene un segundo matrimonio y nace un chico y tenemos que determinar si la presunción se aplica con el primer marido o con el segundo? ¿Cómo hacemos? Y acá el código lo que nos va a decir es que si el niño nace dentro de los 300 días de disuelto o anulado el primer matrimonio, ahí se ve, ahí, pero dentro de los 180 días de la celebración del segundo, se va a presumir hijo del primer matrimonio, del primer cónyuge. En cambio, si el hijo nace dentro de los 300 días de disuelto o anulado el primer matrimonio, pero después de los 180 días de la celebración del segundo, se presume hijo del segundo matrimonio. Esto no se preocupen, después se los paso y lo van a entender mejor. No sé si se ve bien o si se ve al revés. Pero bueno, ese es el caso como lo resuelve el código para el caso de que haya matrimonios sucesivos. En el caso de la separación de hecho, es decir, que esta presunción no se aplique porque hubo separación de hecho de las partes, de los cónyuges, se puede igualmente aplicar si ambos prestan su consentimiento en ese sentido. Entonces, para resumir, ¿cómo determinamos la filiación matrimonial? De tres formas se puede determinar, ya sea por la inscripción del nacimiento en el registro civil con la prueba del matrimonio, basta probar el matrimonio para que se apliquen estas presunciones que estuvimos diciendo, con sentencia firme en un juicio de filiación,
ya sea porque se inició alguna de las acciones de determinación de la filiación que vamos a ver a continuación. Y por último, en el caso de las técnicas de reproducción humana asistida, como ya dijimos, se determina según la persona haya brindado el consentimiento previo, informado y libre. Es decir, va a ser madre quien da luz y va a ser padre o madre la persona que brindó el consentimiento previo, informado y libre. Bueno, luego tenemos la determinación de la filiación extramatrimonial, ¿sí? Cuando la mujer no estaba casada y da a luz. Voy a intentar ir un poquito más rápido porque me estoy extendiendo bastante. Bueno, en principio la filiación extramatrimonial se va a determinar también de 3 formas. Primero por el reconocimiento del otro progenitor. En el caso de técnicas, nuevamente, por el consentimiento previo, informado y libre. Y también tenemos acá la posibilidad de que haya una sentencia en un juicio de filiación que determine justamente la filiación extramatrimonial. Vamos a hablar un poquito del reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento, la doctrina lo define como el acto jurídico familiar por el cual una persona declara que otra persona es su hijo, ¿sí? Así es una definición bastante sencilla. ¿Cómo puede una persona reconocer a un hijo? Hay 3 formas. Igualmente, primero una aclaración. Obviamente el reconocimiento de hijos va a ser el reconocimiento de la paternidad, no de la maternidad, porque la maternidad se determina a través de quién dio a luz y en el caso de técnicas, en caso de que haya una comaternidad, se determina a través del consentimiento previo, informado y libre. ¿Sí? El reconocimiento de un hijo en una filiación extramatrimonial solo lo hace un padre, ¿sí? Es el reconocimiento en realidad de la paternidad, dice el código. Entonces, ¿cómo puede ser hecho este reconocimiento? Se puede hacer ante una declaración frente al oficial del registro civil, ya sea cuando se inscribe el nacimiento del hijo o posteriormente. Supónganse una persona se entera que tiene un hijo que ya es grande y no sabía y puede ir y reconocerlo. También se puede realizar mediante declaración a través de un instrumento público o privado. Y por último se puede hacer en el testamento, ¿sí? Mediante acto de última voluntad. ¿Qué más? Ese reconocimiento se va a notificar al hijo y a la madre, pero no requiere aceptación de ellos, ¿sí? No requiere ser aceptado por el hijo el reconocimiento. Y acá me meto entonces un poquito en los caracteres. El reconocimiento del hijo es irrevocable, ¿sí? No puede estar sujeto a ninguna modalidad, ¿sí? Yo no puedo decir reconozco un hijo por un plazo determinado. No puede estar sujeto a ninguna modalidad. No requiere aceptación, como ya les dije. Se puede reconocer al hijo por nacer también, sujeto por supuesto a su nacimiento con vida. Y, como también ya les dije, no aplica para las técnicas de reproducción humana asistida. Y acá también tienen que tener en cuenta que en aquellas técnicas en las cuales está involucrado un tercero que dona gametos, este tercero no puede reconocer a ese hijo, ¿sí? No tiene vínculo filial con esa persona que nace a través de su donación anónima, salvo a los efectos de los impedimentos para contraer matrimonio. Luego, más allá de eso, no tiene ningún vínculo ni derecho respecto a la filiación de esa persona que nace a través de la donación de sus gametos. Bueno, ahora sí les voy a hablar brevemente de las acciones de filiación. No me voy a involucrar en profundidad en cada una, porque si no el video se va a hacer muy extenso para ustedes. Pero sepan que en el código yo les voy a mencionar más o menos a qué apunta cada acción y ustedes después las profundizan en la bibliografía y con el cuadro se les envió en documentos un esquema con las distintas acciones de filiación. Les pido que lo tengan a mano para esta explicación, así les resulta más fácil. Tiene un esquema ahí con cada acción y cuál es su finalidad. Y también se propuso como una de las actividades de autoevaluación que ustedes armen un cuadro comparativo con las distintas acciones de filiación, para que les sea más fácil de entender y fácil de estudiar. Es importante que comprendan las acciones de filiación porque en el ejercicio de la profesión, bueno, junto con divorcio, alimentos y otras tantas, van a ser de las que más les va a tocar ejercer en la práctica. Bueno, ¿cuáles son las acciones de filiación? Primero vamos a hablar un poquito de los caracteres comunes que tienen todas, se los menciono. Bueno, las acciones de filiación en general, esto para todas, no prescriben y son irrenunciables, salvo los derechos patrimoniales, esos sí van a prescribir. Después, de nuevo, el código es muy repetitivo con esto, sépanlo,
son inadmisibles las acciones respecto a las técnicas de reproducción humana asistida. Si yo no puedo impugnar una afiliación en una técnica de reproducción humana asistida cuando ésta fue establecida en base a consentimiento previo, informado y libre. Tampoco es, como ya les decía, admisible que el donante anónimo ejerza una acción para reconocer a esa persona que nació a través de su donación. Otra característica común que tienen las acciones de filiación es que tienen amplitud probatoria, ¿sí? Se pueden valer de cualquier medio de prueba, incluso la prueba genética, e incluso la prueba genética post-mortem. Esto es muy interesante, les pido que lo lean. Bueno, la primera acción de la que vamos a hablar es la acción de reclamación de filiación. Tenemos que distinguir siempre acciones de reclamación y acciones de impugnación. En la acción de reclamación de la filiación, lo que se busca es que el hijo, es una acción que se le otorga al hijo para poder reclamar la filiación matrimonial o extramatrimonial cuando ésta no está establecida en su acta de nacimiento, ¿sí? En el registro civil. Esta acción la puede ejercer el hijo en todo tiempo y también si los progenitores ya fallecieron o alguno de ellos falleció, puede interponerse contra sus herederos. Esto es importante a los efectos sucesorios, ¿sí? Cuando vean sucesiones van a entender mejor lo que les digo. Esta acción de reclamación de la filiación también la pueden continuar los herederos de una persona que fallece, ¿sí? y que ya había iniciado esta acción para reclamar su verdadera filiación. ¿Qué pasa cuando, en los supuestos donde solo está establecida la maternidad y nos falta, ¿sí? la paternidad, la otra pata de la filiación? En esos casos, el registro civil va a dar aviso al Ministerio Público, ¿sí? De que hay una persona que solamente tiene la maternidad establecida y se va a instar a la madre, previa lectura de los derechos del niño, a identificar al otro progenitor. Si es que lo conoce, por supuesto, ella va a tener que brindar una declaración jurada si conoce la identidad del otro progenitor. ¿Qué pasa si al momento del nacimiento del chico la madre convivía con otra persona? Esto es importante, nosotros ya hablamos de la presunción en caso de matrimonio, pero el código también nos establece la misma presunción en caso de convivencia. Dice que se va a presumir que ese conviviente es el otro progenitor si convivía con la madre al momento de nacer el niño. ¿Sí? Otra cosa importante que nos establece el código es que el juez puede establecer alimentos provisorios mientras dure el proceso de esta acción de reclamación de la filiación, ¿sí? Como toda acción, como todo proceso, suele tener sus tiempos, entonces es importante que el código otorgue esta posibilidad de, mientras tanto, poder fijar alimentos provisorios, ¿sí? También otra cosa importante es que el hijo, cuyo padre no lo reconoció, puede reclamar los daños por la falta de reconocimiento. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de las acciones de impugnación de la filiación. Acá la primera que tenemos es la acción de impugnación de la presunción de la ley. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta presunción que yo les decía que se presume la filiación en caso de matrimonio? Bueno, ese cónyuge de la persona que da luz tiene esta acción para impugnar esa filiación, esa presunción, ¿sí? ¿Cómo? Tiene que alegar que él no podía ser el progenitor, ¿sí? O que esa filiación no debe ser mantenida porque él tiene pruebas que dan de baja esa presunción. Nosotros ya habíamos dicho que al ser una presunción admitía prueba en contrario. Bueno, si él presenta estas pruebas en contrario, para lo cual puede usar aparte cualquier medio de prueba, se le otorga esta opción de impugnar la filiación. ¿Qué más tenemos? También está la acción de negación de la filiación presumida por la ley. ¿Qué pasa acá? Es el cónyuge de la mujer que da luz que niega judicialmente el vínculo filial cuando el niño ha nacido dentro de los 180 días de la celebración del matrimonio. ¿Sí? Esa es la diferencia, que acá el niño nace dentro de los 180 días de la celebración del matrimonio y él o la cónyuge de la persona que dio a luz se presenta a negar judicialmente esta presunción. Va a caducar la presunción siempre que haya pasado un año desde el nacimiento
desde la inscripción del nacimiento del niño, ¿sí? O desde que tuvo conocimiento de que ese chico no era hijo de él, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos también la impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley. Fíjense acá, o sea, tenemos las tres instancias, ¿sí? Impugno la presunción, la niego, ¿sí? Luego de que el chico ya nació, pero dentro de los 180 días, o la impugno preventivamente, esto es antes del que el niño nazca, ¿sí? Él o la cónyuge, incluso la madre, también, que va a dar a luz, puede presentarse e impugnar preventivamente la presunción. Esto es, para que cuando el niño nazca no se aplique la presunción. Si ya preventivamente antes de que nazca, la impugnamos. Y así evitamos después tener que acudir a una acción de negación o a una acción de impugnación posteriormente, así con el niño ya nacido. Y por último tenemos la impugnación del reconocimiento. Nosotros dijimos ya que cuando un padre reconoce a un hijo no es necesario que este niño acepte el reconocimiento, pero sí lo puede impugnar posteriormente, ¿sí? Porque puede ser que esa persona que lo haya reconocido no sea realmente su padre. Entonces existe esta acción para impugnar el reconocimiento. Lo pueden hacer los propios hijos o incluso terceros, ¿sí? Bueno, esto es todo respecto a acciones. Disculpen que fue una explicación corta, pero bueno, entiendan que tratamos de que los videos sean los más cortitos posibles para que a ustedes les resulte más fácil verlos. Tienen la bibliografía complementaria, tienen una actividad respecto a acciones de filiación que les pido que la realicen. Tiene fecha de entrega para estos días, no recuerdo exactamente cuándo, creo que la semana que viene. Sepan que cualquier cosa nos pueden consultar si no entendieron algo de la explicación o cuando lean la bibliografía que les dejamos. Un saludo para todos.